Una vez más, nos venimos hasta la librería Entre Libros para hablar de letras y lo hacemos con nuestro amigo ya, Pepe, José Domingo Pardillos. Gracias una vez más por recibirnos. Nada, gracias a vosotros. Pepe, hoy nos traes una sección muy especial porque se trata de biografías y además vamos a ver biografías muy diversas y de todo tipo. Vamos a comenzar con dos protagonistas españoles para luego irnos un poquito más allá, ¿no? Sí, la verdad es que la biografía es un género que sí que lo busca más lectores de lo que pensamos. O sea, queremos que casi siempre es la narrativa, la novela negra, como hablamos la semana pasada, o los premios en general, ¿no? Y sin embargo la biografía siempre llama mucho la atención el poder meterte dentro de la persona, no ya de la mente o de la narrativa o de la poesía de cada escritor, sino un poco ver su pasado. O sea, tenemos ese espíritu un poco de no de cotilleo, ¿no? Sino de saber cómo ha conseguido a ser lo que es. Cómo ha conseguido llegar donde está, ¿no? Y sobre todo, muchas veces en las biografías puedes descubrir, a lo mejor te cuentan anécdotas, ¿no? O se sinceran los personajes mucho más que, por ejemplo, si les hacen una entrevista, ¿no? O les ves en televisión o en revistas, te cuentan cosas diferentes, ¿no? Parece que la biografía se guardan alguna cosita para contarlas solamente ahí y solo las puedes descubrir en las páginas de su biografía. Claro, yo creo que pasa un poco igual que en los libros, en las biografías pasa un poco igual que con las películas, ¿no? Te hacen la novela de Los Pilares de la Tierra. Es una novela de 1200 páginas y te la resumen en 2 horas. Y dices, qué bien está la película, pero claro, se deja muchos matices, cantidad de diálogos, de escenas, de comentarios. Y con las biografías pasa un poco igual, ¿no? Le haces una entrevista, por ejemplo, ahora que vamos a empezar hablando de Rafa Nadal, y dices, sí, lo conocemos ya todo, casi todo sobre él, pero luego en estos libros se desnudan. Empiezan desde sus primeros pasos hasta prácticamente sus últimos éxitos, ¿no? Y es una manera de conocer, yo creo, la parte más humana en casi todas las biografías o autobiografías. Esa es la palabra, lo ha dicho muy bien Pepe, se desnudan, ¿no? Nos cuentan todo, absolutamente todo de ellos, incluso nos dejan meternos, ¿no? Un poquito en su casa, en sus momentos más íntimos, y yo creo que eso es lo que tienen de interesante, ¿no? Las biografías. Claro, en eso vosotros los periodistas sabéis cómo llevar el hilo o cómo ir tirando, ¿no? Un poco de la madeja para dedicando bastante tiempo, que es lo que se necesita para este tipo de libros de historias, es ir sacando un poquitín esa parte no oscura, sino esa parte un poco más íntima de la persona. Importantísimo la labor que hacen los biógrafos, es decir, los que se encargan en este caso, ¿no? John Carlin, de sacar y de tirar de la madeja de la vida de Rafa Nadal. Es importantísimo. Tienen que ser incluso más todavía instigadores, ¿no? Que los periodistas. Claro, yo creo que tiene un trabajo de investigación, un trabajo de meterse tanto en la personalidad como en la mente de la persona que van a trabajar con ella, porque se va viendo poco a poco, según vas leyendo, cómo ha conseguido profundizar en cositas, en anécdotas, en secretos o en curiosidades que pensábamos que sabíamos, y hay muchísimo que desconocemos. Hemos dicho, vamos a ver 2 personajes importantes, uno de ellos es Rafa Nadal. Y tenemos otro Pepe también del mundo del deporte. Exactamente, Pau Gasol. Yo creo que pueden ser 2 de los deportistas españoles, yo creo que podríamos decir de los mejores, ¿no? Si hubiera que hacer un ranking a lo mejor de 4 a 5 deportistas de los mejores de todos los tiempos, ahora mismo en la actualidad, por el espíritu que tiene de superación y de esfuerzo y el valor humano que tiene también Rafa Nadal en cada comentario o en cada acto que hace, y Pau Gasol 3/4 de lo mismo, le tenemos un poco más lejos, pero es también otra de las personas que tiene, yo creo, un lado humano para valorar de una manera muy grande. Y además que llevan, yo creo que son 2 personajes que tienen mucho en común. Una de esas cosas, como bien ha dicho Pepe, es precisamente, bueno, los tenemos lejos, pero siempre llevan la bandera, ¿no? De España, que parece que en estos tiempos no se estila mucho, ¿no? Porque parecen otras cosas. Pues no, la bandera de España es muy nuestra, ¿no? Nuestra identidad, y ellos, allá donde van, aunque vivan lejos o no, siempre llevan muy dentro, ¿no? Su espíritu del lugar donde han nacido, del lugar donde son. Totalmente, yo creo que son 2 personas que lo tienen muy arraigado, que tienen un espíritu de su país muy profundo, y les gusta demostrarlo y les gusta hablar de ellos, y no tienen por qué ocultar, y ves
ves cuando gana el Roland Garros o tal, y se pone a llorar Rafa Nadal con el himno de España. Y dices, es que, sin entrar en política, o sea, son sentimientos que tienen las personas, ¿no? Y en este caso, tanto Paul como Rafa, como muchos otros, ¿no? Estamos hablando de estos porque son un poco de los más representativos que hay dentro del mundo del deporte. Son personas que a todos nos atraen y nos sorprenden con cada acto que realizan. Y de los que podemos aprender mucho, porque por ejemplo en el caso de Pau Gasol dice aprender del éxito y del fracaso, es decir que también a lo mejor en esas etapas que ellos han pasado muy complicadas hasta llegar donde están, que todo tiene su esfuerzo, pues nosotros también podemos a lo mejor usarlo en nuestra vida cotidiana para superar algunas pruebas que ellos han superado para estar en lo alto, y que nosotros pues de manera cotidiana a lo mejor nos podemos encontrar con cosas que no sabemos cómo superar, pero nos ayudan, ¿no? Totalmente, es que el espíritu que tienen los dos personajes, vamos, tanto Rafa como Pau, el espíritu de superación que han tenido para superar lesiones, para superar los malos momentos, es de tener una mente muy fuerte, muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, que como bien dices, en el día a día que cometemos, o sea, ellos tienen un nivel superior, ¿no? Pues igual que si nos ponemos a hablar de Javi Guerra, el maratoniano segoviano, que dices, lo que supone para llegar a ser campeón de España o medalla de bronce en un campeonato de Europa o estar entre los mejores del mundo en cualquier carrera. El esfuerzo de superación de día a día, las 24 horas dedicadas a superar los malos momentos, ¿no? Porque los momentos alegres es un Roland Garros o un anillo de la NBA o ganar el maratón de Londres. Pero claro, todo lo que llevan atrás, el día a día, el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas que tienen que derramar cada uno de ellos, es digno de admiración. Desde luego. Pues podemos hacerlo a través de sus biografías, y tenemos otro personaje también muy español, y ya no solamente español, conocido en el mundo entero. Yo creo que sí, yo creo que Cervantes ya es un personaje del mundo mundial, podría ser el escritor o la persona más conocida prácticamente todo el mundo desde el punto de vista de la literatura o de la cultura. Y en uno de los libros que se ha publicado sobre Cervantes, porque realmente biografías tiene una barbaridad, o sea, casi todas están, como tienen muchas dudas, ¿no?, sobre la veracidad de los datos y tal. Y aquí en este último estudio, la verdad es que nos plantean, de ahí el título, Cervantes decodificado, muchas dudas, tanto de sus novelas, del lenguaje que utilizan, como de los escenarios, y va buscando similitudes, un poco poniendo como en duda, ¿no?, todo lo que sabemos sobre Cervantes. Es una manera distinta, nueva, de conocer al gran autor del Quijote. Los que hemos visto, por ejemplo, en la biografía de Nadal o de Pau Gasol, pues simplemente es acercarnos al personaje y saber sacarle, no, como hemos dicho antes, tirar de la madeja. Pero claro, el caso de Cervantes es que lleva además todo un proceso, toda una investigación detrás para poder obtener información sobre un personaje tan estudiado y con tantas biografías, ¿no?, a lo largo de la historia. Claro, y sobre todo poniendo en duda todo lo que grandes estudiosos ya han escrito y nos han contado, ¿no? Pues desde que por qué se desarrolla el Quijote en la Mancha, cuando hay más características de un pueblecito de León, por el tipo de flora de la que habla, de los alimentos, o sea, nos ponen en tela de juicio mucho de lo que estamos totalmente convencidos de la vida de Cervantes y del Quijote. Vamos, que como buenos segovianos nos traemos para acá el Quijote, ¿no, Pepe? Pues no estaría mal, oye, sería un atractivo más a sumar a la bonita ciudad. Pues sí, un atractivo más para nuestra comunidad. Totalmente. Vamos con el siguiente, Pepe, que es otro personaje ya no tan agradable. Exactamente. Pero teniendo en cuenta que es un Pablo Escobar, ¿no?, mi vida y mi cárcel, una de las mayores curiosidades de este libro es que está escrito por su mujer. Ajá. Porque te iba a decir, Pepe, antes de que sigamos, hay muchas biografías también de Pablo Escobar, incluso una de la que fue su amante, ¿no?, que todos conocemos por la serie también, que ha sido de las últimas películas que han sacado, protagonizada por Penélope Cruz. Es decir, también tenemos el hijo de Pablo Escobar, también hizo una biografía. Es decir, que tenemos varios puntos de vista de la vida de este hombre. Claro, y nosotros aquí le tenemos como un villano, como un tirano, como lo que es uno de los, o el mayor narcotraficante de la historia, ¿no?
y sin embargo allí en Colombia lo tienen casi como en un altar, o sea que bueno, hay que ver, y este es una de las últimas, ¿no?, biografías, está escrita por su mujer. Entonces, claro, ¿quién más cercano, quién nos va a dar más detalles, más curiosidades, que ha sido la madre de sus dos hijos y la que ha convivido y la que sabe de gran parte de los secretos con los que ha tenido que convivir a la fuerza? Bueno, yo que he escuchado alguna entrevista del hijo de Pablo Escobar, decía en alguna ocasión, no sé si se repetirá en este caso, porque es también alguien próximo de la familia, ¿no? Su mujer decía, bueno, yo sé que mi padre fue el mayor narcotraficante de la historia, pero como padre, claro, él decía, yo es que lo veo y lo sigo viendo, ¿no?, como mi padre. Como padre no era mal padre y parecía que quería a sus hijos y quería a su familia. Entonces es que, claro, siempre dentro de la vida, ¿no?, de un personaje así tenemos, pues eso, diferentes formas de verle. No sé si ocurrirá en este caso que podamos ver cómo era, en este caso, como esposo. Claro, totalmente. Tanto como esposo, que también debía ser una persona bastante entrañable, como vecino. O sea, Pablo Escobar, por su comunidad, por la gente de allí de Colombia o de las distintas ciudades donde fue viviendo, era apreciado porque daba trabajo, porque ayudaba un poco, ¿no? Aunque sabías todo lo que había detrás, pero claro, son pueblos o sociedades que viven bajo, pues eso, el influjo de las drogas, o de la droga, ¿no?, en este caso de este señor, de Pablo Escobar. Y bueno, pues es una manera distinta también de acercarnos a la mente de las personas no más influyentes, sino que más nos pueden hacer desde el punto de vista del mal, ¿no?, que ha generado esta sociedad. Un villano de la historia. Totalmente, un villano y con muchas biografías, y además el libro te lo cuenta, casi lo lees como si fueran aventuras, ¿no? O sea, como si fuera una narración está hablando de su marido, de cómo los escondrijos que tenían dentro de su propia casa, de las villas, de cómo estaban comunicados los subterráneos, y te lo está contando casi como si estuvieras leyendo una novela de acción, ¿no? La verdad es que es sorprendente. Como si fuera ficción, trágicamente no lo fue, desde luego, para mucha gente. Y Pepe, terminamos con otro libro también, una historia, en este caso de total actualidad. Exactamente, y yo creo que pues eso, para terminar hablando un poco el homenaje a las refugiadas, ¿no?, y sobre todo a las mujeres, porque también hay muchas biografías y muchos libros escritos de personas que han superado, que han tenido que vivir, ¿no?, con el hecho de ser un refugiados, y sin embargo, y la mujer siempre ha estado como en un segundo plano, o sea, no han tenido la importancia, ¿no?, que realmente tienen. Y en este libro son como cerca de 20 biografías, cada una de distintas partes del país. Pues estamos hablando de Ghana, casi todas son de África, también algunas de Sudamérica, y nos cuentan dentro de pequeños relatitos, son como un cuento biográfico del cómo, el por qué y la situación que les ha tocado vivir. Es igual que hablábamos de uno de los villanos del siglo XX, aquí tenemos que hablar, yo creo, como uno de los acontecimientos o de las cosas más duras y crueles que nos está tocando vivir en el siglo XXI. Y desde luego, como bien ha dicho Pepe, historias que muchas veces no se conocen, que están detrás, ¿no? Las mujeres refugiadas que también salen huyendo de la guerra, ¿no?, y de tantas problemáticas que hay en tantísimos países, que por suerte a nosotros no nos ha tocado ahora, porque ya tuvimos que salir huyendo también de aquí, así que hay que acordarnos, ¿no?, de esas mujeres, y sobre todo ahora que se acerca el Día de la Mujer, que está ahí al ladito, un libro perfecto para esa fecha. Yo creo que sí, que es un libro, es un homenaje a la mujer, y en este caso a la mujer refugiada, que puede ser el corazón o el alma de la vida en estos países. Pues Pepe, un placer descubrir biografías así. Ya saben, si quieren descubrir muchísimas más, pues que se acerquen hasta la librería Entre Libros, que tendremos muchas más historias que contar. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Nos vemos en la próxima sección. Hasta la semana que viene.